Entrevista con el vampiro. Bueno. em, sí, representa un parteaguas en la literatura sobre vampiros por muchísimos motivos, tanto por el momento en el que surgió poco después del Drácula de Francis Ford Coppola, y que fue tal el éxito que tuvo que vino una serie en cascada de otros vampiros, ¿no? Tenemos desde este Suki y todas estas historias que vemos ahora en la serie True Blood, hasta los diarios vampíricos, ¿no? Y todas estas cosas. Buffy la cazavampiros también andaba por aquellas épocas haciendo de las suyas con gran éxito. Pero la novela en sí tiene mucho más que ofrecer de lo que la gente se imagina. La propuesta de Anne Rice en este libro se puede decir que reinventó muchas cosas que tienen que ver con la literatura de vampiros contemporánea. Eh, y vamos, cuando salió la película se convirtió prácticamente en el monstruo icónico de la generación X también, ¿no? Y luego, pues, posteriormente, bueno, más recientemente más bien, en 1922, con esta serie de la AMC que, híjole, le dio la vuelta a la tuerca de la novela hacia el mundo woke, y está muy, muy raro, para muchos es algo muy lamentable, pero en realidad, ¿de qué se trata la entrevista con el vampiro y por qué es tan, pero tan relevante? Muy bien, pues creo que ahí estamos. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos escuchas, te recuerdo que este programa se transmite todos los martes por twitch.tv/Horror Sapiens 1 y se graba para subirse sin cortes ni ediciones a Horror Sapiens con Suspiria en YouTube, para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes durante la transmisión. Así que si te gustan todos los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, bienvenido, estás en el lugar correcto. Te recomiendo suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita, porque siempre, siempre hay algo interesante por acá. Si te gusta el episodio, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. La novela Entrevista con el vampiro fue publicada en 1976 por la escritora estadounidense Anne Rice. De algún modo, ella con la novela empezó a explorar otros elementos del mundo de los vampiros que, más que tener que ver con el gore y el hambre, van a tener que ver con asuntos mucho más internos, filosóficos, éticos de estas figuras. Y el contexto en el que fue escrita la novela pues fue muy sombrío. De hecho, esto se puede apreciar en la novela por el tono en el que está escrita, la melancolía, la tristeza que arrastran los personajes, en particular el personaje de Luis, porque Anne Rice la escribió luego de que su chiquita Michelle muriera a los 5 años de edad. Sucumbió a la leucemia, ese cáncer de la sangre, y pues quedó muy triste Anne Rice y empezó a explorar esta historia del vampirismo, lo cual es muy, muy interesante. Hola Godot, gusto verte siempre. En la trama vamos a seguir una sentida confesión de Louis de Poindulac, un terrateniente de origen criollo, quien es amo de una rica plantación en Nueva Orleans. La historia inicia con que un joven entrevistador, Daniel Malloy, ve a un hombre misterioso, se le acerca
para hacerle una entrevista porque él tiene un programa en la radio en la cual entrevista a gente inusual. Quedan de verse, comienzan a platicar y se da cuenta Malloy que este hombre que le llamó la atención se dice un vampiro de más de 200 años de edad. Y pues Malloy está así como que no se la cree muy bien, eh, pero Louis le va a ir revelando una serie de cosas. Le dice que su historia comienza en el año 1791, que pues él era este amo, claro, él a los 25 años que tenía entonces ya era un hombre, y está al cargo de su familia, su padre murió, tiene a su cargo a su madre, tiene dos hermanos más pequeños, una hermana que él va a estar pendiente de ella hasta que logra casarla de buena manera, y un hermano menor, quien es esa persona para Louis a la que simplemente no le puede decir que no a nada, pero este hermano menor va a ser un fanático religioso, le va a hacer su oratorio para que se vaya a rezar, etcétera. Y un día el hermano, en medio de toda su eh, pasión, por decirlo de alguna manera, llega con Louis y le dice que se le apareció la Virgen María y que le dijo que tenían que vender la plantación y absolutamente todo lo que poseían, y ese dinero lo iban a usar para regresar a Francia, que era de donde provenía la familia de Louis, y usar ese dinero para convertir de vuelta a la fe a todos esos herejes que luego de 1789, ¿no? Que sabemos que fue toda la decapitadera ahí de París y que se alejó la gente de Dios, pues quería utilizar todo ese dinero para ello. Y pues Louis lógicamente le dijo, va a ser que no, va a ser que no, no te puedo dar yo ese dinero para ello. Discute con el hermano, empiezan a gritar, ellos nunca gritaban entre ellos. Entonces el que estuvieran gritando, pues sí hace que se acerquen los criados, que todo el mundo pare oreja, y de repente hace su berrinche el hermano menor, se va al balcón, se para en la barandilla y se deja caer. Abajo había unos criados que dijeron que era como si el viento lo hubiese jalado para que cayera. Louis, pues obviamente no lo empujó. Esta muerte súbita de su hermano lo va a afectar profundamente y entre la culpa, el remordimiento y todo lo que está viviendo el pobrecito de Louis, empieza a buscar la muerte, y la muerte como sea. Se empieza a meter en todos los problemas que es capaz hasta que encuentra a alguien que está interesado en él, le sale al paso este hombre Lestat, este hombre europeo, rubio, francés, muy irresistible, y va a empezar entre ellos una extraña relación. Lestat le ofrece una nueva vida donde va a estar libre de la culpa, de la vergüenza, del remordimiento, de todas estas cosas que lo están atormentando. Y Louis sucumbe y le dice, sí, está bien, voy a ser vampiro igual que tú. Lestat le da cierto adiestramiento y luego lo va a convertir en vampiro. Y a lo largo de la narración, pues Louis va a estar explicando todos los retos que le implicó a él adaptarse a ser este vampiro, ¿no? No, porque no es nada más, pues voy a vivir de noche porque en el sol me muero, sino qué pasa con la alimentación, qué pasa con la gente que tiene que matar Louis para alimentarse de ella, qué pasa con la belleza, qué pasa consigo mismo, porque ni la soledad, ni la desidia, ni la culpa, ni el remordimiento lo dejan. Y ahora está condenado a vivir todo eso por la eternidad, pero por el otro lado va a estar esta hiperestesia, todos sus sentidos afilados en este nuevo mundo del vampiro, todas estas cosas que él puede ver y que él puede disfrutar, y el frenesí que experimenta cada vez que bebe sangre humana, también lo va a tener bien atormentado, ¿no? En esta dualidad entre la fiera que quiere saciarse y el hombre
sufriendo lo inevitable, porque además Louis es la representación del temperamento melancólico ad nauseam in aeternam, ¿no? O sea, es tremendo todo esto, ¿no? Todo lo que quiere Will Louis lo va a perseguir. Lestat pues no le va a dar la más remota ayuda en sus procesos. Además, Lestat es un narcisista, manipulador, déspota. Tiene, tienen también un poco esta extraña relación de Louis en la alta burguesía y pues Lestat el plebeyo advenedizo trepador, ¿no? Entonces va a estar esta relación extraña que en algunos momentos del libro Louis dice es que yo soy mejor que Lestat, ¿no? Como diciendo, este plebeyito, ¿no? Que se haga para allá. Sin embargo, pues Lestat de alguna manera al ser su creador es su amo hasta cierto punto y voy a dejar hasta ahí la historia por si alguno de ustedes no conoce el libro o no conoce la película, pues no les quiero dar spoilers porque la historia se pone muy buena y gran parte del éxito de la novela es que no te esperas todo lo que se viene, ¿no? Todo lo que le va a pasar al pobrecito de Luis los siguientes 200 años. En lo referente a, a la novela, cuando sale la película, la novela empieza a venderse y venderse y venderse y venderse y venderse y venderse, pero estamos hablando de decenas de millones de copias, no 300, no 5,000, decenas de millones, empieza a ser traducida a más de 20 idiomas, la gente empieza a buscar todo lo que ha escrito Anne Rice y Anne Rice para este momento ya había retomado las historias de los vampiros, las dejó descansar unos años y luego va a escribir El vampiro Lestat y va a seguir con toda esta serie de las crónicas vampíricas y gran parte de ese éxito se lo vamos a deber a la película dirigida por Neil Jordan. Neil Jordan es un director de cine irlandés, él también escribe y es guionista y es muy bueno y muy crítico en todo lo que hace. Él es uno de esos directores que hace que todo esté alrededor de la historia. Si no va a beneficiar la historia, si no va a avanzar la trama, lo corta, haya costado lo que haya costado. Y es muy osado. Él venía de muchos éxitos en festivales porque había hecho una película llamada The Crying Game, que es tremendísima. Bueno, todo el trabajo de Neil Jordan es tremendo, ¿no? Para qué mencionar solamente una. Y deciden que esta historia debe de ser dirigida por él porque cuando sale la novela de Rice y tiene un éxito mediano pero decoroso en la editorial y en las ventas y en las listas de popularidad, compran los derechos de la novela para película, pero no acaban de dejar bien el guión, no encuentran el director correcto. Anne Rice, que cuando compraron los derechos, hace una adaptación de su novela para el cine, hace este guión y, eh, y las cinematográficas pues lo quieren hacer, pero no acaban de convencerse. Cuando ven el exitazo en 1992, que es el Drácula de Francis Ford Coppola, se anima David Geffen, el productor que tiene las películas Geffen, habla con Neil Jordan le dice, bueno, tengo que verlo, creo que voy a necesitar pues surcir un poco el guión en algunas partes para compactar la trama porque la historia es muy vasta y papas que casi 20 años después entra a la filmación de la historia Neil Jordan y la petición que tuvieron los productores fue una petición muy simple. Esta novela adaptada va a costar muchísimo dinero, por lo tanto, lo que yo voy a necesitar es
que tengas en los actores principales estrellas de Hollywood para que se llenen las salas y se pueda recuperar la inversión de la película. Y Anne Rice alzó la ceja como diciendo, a ver a quién me meten por aquí. Ella sugiere casualmente para el papel de Lestat a Rutger Hauer, a... ay, se me acaba de ir el nombre de este... Jeremy Irons, ya me acordé de su nombre, para que hicieran a Lestat, ¿no? Unos actores de carácter así rudos, con experiencia, que nada más entran a un lugar y tienen un aplomo así sobrenatural. Y Jordan pues se va aparte a hacer el casting. De hecho, para el entrevistador, Neil Jordan había solicitado a River Phoenix, este actor que murió poco antes de que iniciara el rodaje de la película. Y murió de una manera terrible saliendo de un club que el dueño es Johnny Depp. Fueron al club, estuvo ahí, andaba sintiéndose medio mal, se echó ahí un cóctel de químicos espeluznante y saliendo del club falleció y para todos fue súper fuerte la muerte de River Phoenix, un actor extraordinario y por lo que cuentan sus amigos y otras estrellas que trabajaron con él en diversas películas, era un tipazo, ¿no? Entonces muere River Phoenix, se saca de onda Neil Jordan, le sugieren a Christian Slater que andaba ahí empezando a tener papeles cada vez más sólidos y dice, va, este chavo lo puede hacer, tiene ese casting, pero se rehúsa a hablar con Anne Rice de cuáles van a ser los protagónicos, porque Anne Rice pues sigue soñando con Rutger Hauer y de repente pues se entera que el papel de Louis lo va a hacer Brad Pitt. Bueno, casi le da el soponcio, ¿no? Y ese, ¿quién es? Nada más es un bonito, no, se saca mucho de onda. Pero cuando se entera que va a ser Tom Cruise el papel del Lestat, bueno, o sea, se le rizaron las pestañas a Alan Rice, ¿no? Como diciendo, yo no puedo con este. De hecho, se decía que había un pasillo cubierto por el que Anne Rice entraba y salía porque ella constantemente tenía que estar revisando las adaptaciones que se tenían que hacer del guión a lo largo de la filmación y tenía este pasillo cubierto para no cruzarse en momento alguno con Tom Cruise porque no podía con él. Cuenta también Neil Jordan que a lo largo de la filmación Brad Pitt la pasó muy mal. Ahí vemos a Anne Rice por ahí de la época de la filmación. Y el pobrecito de Brad Pitt decían que la había pasado súper mal porque tanto grabar de noche y no ver la luz del sol y todas, porque prácticamente en todas las escenas está Brad Pitt, o sea, descansaba creo que un día a la semana nada más, y el estar todo el rato en la oscuridad, en la noche grabando, dice Neil Jordan que sí se empezó a poner mal Brad Pitt por esta no tener el sol y que quizás esta situación llegó a permear hasta cierto punto su actuación en el rol de Louis, ¿no? Este vampiro tan desencantado. ¿Qué más hay por ahí interesante? Pues bueno, 1994 llega la cinta a cartelera. Se llenan las salas porque pues todo el mundo quería ver a Tom Cruise y a Brad Pitt porque eran guapísimos. De repente el papel de Lestat, que en la novela era originalmente un muchacho eslavo como de unos 17 años, una onda así, van a meter a Antonio Banderas, ¿no? Que era así como que el sex symbol del momento. Tómala, Banderas va de Armand. Anne Rice aquí respirando en cuadrados de 4, ¿no? Tratando de lograrlo.
pero Neil Jordan tiene el superpoder de hacer que todo el mundo actúe el personaje que tiene que hacer. Tom Cruise, que es un actor tan conocido y tan carismático y tan todo, que de repente pues es Tom Cruise disfrazado de samurái, Tom Cruise disfrazado de piloto, pero no ves al samurái y no ves al piloto, sino ves a Tom Cruise haciendo el papel, no lo ves como el personaje, sino como Tom Cruise haciendo un papel. Aquí de repente Neil Jordan le saca a Tom Cruise unas actuaciones tan buenas que dice uno, oye, pero es que sí puede ser un muy buen actor Tom Cruise. Brad Pitt ni se diga, Brad Pitt siempre tuvo talento, la cosa es que lo dirijas bien y te hace lo que te dé la gana. Y Banderas también, muy buena actuación. Otro personaje que también va a sorprender mucho en la obra va a ser el de Kristen Dunst, ¿no? Que ella va a ser el papel de Claudia, que es esta niña que es de alguna manera adoptada por Louis y Lestat y convertida en vampira. Claudia, recordemos que en la novela de Anne Rice es una niña de 5 años, igual que lo era Michelle cuando murió. Y aquí, por motivos prácticos y muy buena decisión de Neil Jordan, decide tomar una Claudia que tiene 11 años. Va a ser un casting también bastante exhaustivo y dice que cuando le dio las escenas a Kristen Dunst, dijo, la señorita Dunst es perfecta para todo lo que sea, porque es una niña que nació para actuar. Entonces, aún en escenas difíciles, como cuando se enoja con Lestat y se le va el cuello, o que tiene que hacer berrinches y ponerse hecho una furia, o fingir que está triste cuando en realidad trae un plan detrás. Toda esta gama de situaciones de Kristen Dunst realmente va a hacer muchísimo por la trama. Y esta mancuerna que va a tener con Tom Cruise, ahí lo vemos con una cortesana en una de las escenas más horripilantes de la película. eh, Va a sacar también muchos elementos de Lestat, pero no nada más de entrevista con el vampiro, porque ven que Tom Cruise se clava durísimo. Se empezó a leer las crónicas vampíricas, el libro de Lestat, las crónicas vampíricas, también se lo echa, se lee todo lo que puede para tener todo el trasfondo del personaje. Y eh, les digo súper bien. Va a estar también por ahí Stephen Rea, que es uno de los actores de cajón de Neil Jordan, haciendo el papel de Santiago, este vampiro parisino que desconfía terriblemente de Louis y que está todo el rato queriendo leerle la mente porque sabe que Louis tiene un secreto y lo quiere para sacar provecho y exprimir a Louis a su máxima expresión, ¿no? Entonces va a estar muy bien. ¿Quién más anda por ahí? Thandie Newton, que es Yvette, uno de los personajes de La plantación de Louis, también va a estar por ahí. En cuanto a la técnica, la película es hermosa. La fotografía va a ser de Philippe Rousselot. A él lo hemos visto en Big Fish, en todas las versiones de Fantastic Beasts, ¿no? Animales fantásticos, estas secuelas de Harry Potter, Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Va a ser muy buena idea utilizarlo porque al ser una película de vampiros, todo tiene que suceder de noche y la noche no es una cosa pareja con el mismo foco de principio a fin. La noche va a tener matices y la noche va a tener profundidades y los sets y lugares en los que se van a mover los vampiros son lugares tridimensionales. Entonces, todo el diseño de producción que
va a estar a cargo de Dante Ferretti, que se gastaron un dinero en el Ferretti, pero el señor es una garantía. Si no, chequen Sweeney Todd, Pandillas de Nueva York, La invención de Hugo, de Martin Scorsese, la que quieran, de Dante Ferretti, Duna también estuvo por ahí. Va a ser que entre la producción, el diseño de escenarios, la iluminación y la fotografía, todo ese conjunto es de una complejidad tremenda. Recordemos que la película se va a filmar en 1992-93, donde no se tenían todos los efectos que hay ahorita, donde las luces no eran LEDs, sino que se calentaban, podían estallar, tenían que dejarlas descansar. Los Centuries pesaban 90 kilos cada uno. Entonces, toda la producción realmente le mete un corazón a la película tremenda. Y entre Anne Rice y Neil Jordan, pues tienen que adaptar muchas cosas de la historia para hacer que quepa y esté contenida en poquito menos de 2 horas la película. En vez de que muera el hermano, va a empezar la película con que Louis está muy deprimido porque murió su mujer dando a luz a su hijo, y entonces por eso se aisló él solito en la plantación, y de ahí ya nos quitamos un montón de personajes. Aparece de la nada Lestat, no está el papá de Lestat, que sí aparece en el libro y que nos da a entender que Lestat no es mucho más grande en línea de tiempo que Louis, y como vampiro tampoco lleva tantos años, ¿no? Pero aquí no va a haber papá de Lestat, va a ser también independiente para agilizar la trama. Les decía, Claudia va a tener 11 años en vez de tener 5. Y eh, el manejo de lo que sucede a lo largo de los diferentes periodos de los personajes va a ser muy inteligentemente acompactado con unas cuantas frases. Las mejores frases del libro, por supuesto, van a estar incluidas en los diálogos de los personajes, en el prácticamente soliloquio eterno de Louis, también va a estar por ahí. Y la gente va a salir enamorada de los vampiros del cine. Va a ser el monstruo de representación del segmento más joven de la generación X. Prácticamente todos los que iban todos los adolescentes y adultos jóvenes que vieron esta cinta en el 94, pues se encantaron con toda esta historia, ¿no? De los vampiros. Va a ser un monstruo generacional también muy, muy simple de asimilar para la generación X, porque ellos tienen desidia, tienen incomprensión, van a ser rebeldes, van a ser melancólicos, van a estar viviendo un mundo cambiante en una velocidad insospechada, van a tener un pie en la fascinación de los avances y el futuro, pero el otro pie en un pasado que se entierra a sí mismo, en un pasado en el que todo empieza a caer rápidamente en la obsolescencia, ¿no? Pues tú tenías LPs, pues ahora tenemos discos compactos. Si tú tenías cassettes, jajaja, ya para qué. Tú tenías videos, pues ahora tenemos DVDs. Entonces, toda esta transposición de dejar atrás todo lo que fue moderno, todo lo que les daba identidad, pues ya no te da identidad, porque va a haber algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo, y ponerte al tiro y al tiempo con todo lo que está sucediendo, queriendo esta eterna juventud que no se va a acabar de vivir, y arrastrando esta melancolía hasta ahora, ¿no? Los Gen X son unos vampirotes, todos somos vampiros en la Gen X, ¿no? De vernos más jóvenes, pensar más joven, buscar la novedad, vivir un poco en este tiempo pasado que fue mejor, como decía el poeta. Y va a estar pesada por ahí también la transición.
Y sobra decir que ante el éxito de la película, pues Anne Rice también va a tener un boom dentro de sus novelas. Ya se van a traducir a 36 idiomas, ya estamos hablando de más de 100 millones de ejemplares vendidos en el mundo, de sus libros en general, libros que ya había escrito con anterioridad, como la tetralogía de la Bella Durmiente, que tenemos otro programa de Horror Sapiens por ahí, van a volver a salir a la luz, va a estar ella haciendo novela histórica, va a tener las brujas de Mayfair, va a tener muchas cosas que además van a estar siendo adaptadas al cine y a la televisión, y van a tener a Anne Rice muy reconocida al grado que se le va a empezar a valorar su trabajo, porque lo que sea de cada quien, la mujer, qué manera de escribir. Ella falleció en el 21, en diciembre, octubre, entre octubre y diciembre del 2021, ahorita me acuerdo bien de la fecha, y pues vaya que escribía la mujer. Los finales de sus novelas siempre fueron horrendos. O sea, si ustedes leen a Anne Rice y llegan al final de la novela queriendo quedar en éxtasis, no. Los finales de las novelas de Anne Rice son horrendos, siempre. Siempre. Y todo buen lector lo sabe. Y la queremos y le perdonamos lo que sea. Pero se tiene que decir y se dijo. ¿Qué más? Esta película de entrevista con el vampiro va a pegar también, no solamente como esta figura representativa de la generación X que les decía, sino que la cultura gótica la va a abrazar por la estética, los sistemas filosóficos de los personajes, la melancolía, la fascinación del mundo gótico por los vampiros, obviamente que también va a estar por ahí. Los juegos de rol como Vampire the Masquerade, que tuvimos un programa hace poco de los juegos de rol, también van a adoptar algunos elementos de estos vampiros nuevos que ofrece Anne Rice, que van a ser eh, mucho más humanos y mucho más inmediatos. Eh, También el mundo gay va a abrazar la entrevista con el vampiro por estas relaciones indefinidas pero intensas entre Louis Lestat, Louis y Armand, y qué pasa con estos dos papás hombres que tienen esta hija, ¿no? O sea, estos nuevos modelos familiares que van a dar la vuelta un poco a la manera en que son hechas las cosas, también van a tener un eco fuerte a nivel social. Además de que le va a dar una voz a los vampiros, cómo pensarían los vampiros, no Barney el vampiro del siglo XIX, ni Bela Lugosi en el 31, sino los vampiros de fines del siglo XX, quiénes son, cómo piensan, qué necesitan, qué está pasando con ellos, y cómo al mismo tiempo los vampiros de todas las épocas van a estar atados con este vínculo insoluble a su época, a su sistema de pensamiento, los atavismos, las creencias. No todos tienen la posibilidad de poder evolucionar, y esto es una de las tragedias que hace que sea tan buena historia de horror la entrevista con el vampiro. Porque por un lado, pues está increíble ser siempre joven y siempre bello y ser magnético y poder tener algún superpoder por ahí que te pudiera permitir tener ventajas en el mundo, pero por el otro lado es cargar in aeternam ad nauseam con todos estos problemas y con todas estas cosas de tu época, y tener dificultad para cambiar y para adaptarte. La soledad de ver que todo el mundo se empieza a morir a tu lado, que los vampiros que tienes a tu lado pues se empiezan a convertir también en seres cada vez menos humanos, más crueles, y por supuesto pues el infierno de vivir consigo mismo. Pasa el tiempo y de repente yo no sé por qué extraño motivo. Este,
De veras que no lo sé. Porque lo hacen, pero híjole, no sé si la culpa es de Rolling Jones o de quién. Eh, la cadena AMC decide hacer la serie de la entrevista con el vampiro en 2022. Se empieza a grabar esto en época de la pandemia, entonces es muy interesante también esta pandemia como un vampiro que vampiriza a los personajes a lo largo de la historia. Y el problema de la adaptación de la serie, porque si se hubieran pegado más a Anne Rice hubiera sido divino. Anne Rice ya había muerto felizmente, porque si hubiera estado viva, bueno, o sea, no sé qué hubiera sido. No sé qué tanto hubiera hecho Anne Rice, pero seguramente se hubiera levantado en armas un montón de gente para defenderlo. Porque la AMC decide hacer su agenda woke con la entrevista con el vampiro. No dice, ¿cómo que woke? ¿Cómo que woke? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no va a tener mucho sentido. En el libro Entrevista con el vampiro, Louis era un criollo que venía de una familia francesa, que era dueño de una plantación en Luisiana en 1791. Bueno, pues en la serie de AMC, Louis es un proxeneta negro que vive en 1910. Y uno así como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Si la gente con la película se enamoró de la candidez de Louis y su inocencia y su entrega y que estaba azotándose todo el día por lo terrible de la existencia, y aquí tienes a un tipo que se dedica a vender personas. Entonces dices, pues ¿dónde está la candidez? ¿Dónde está la inocencia? ¿Dónde está el todo? ¿No? Entonces esa crudeza está así como que rara. Porque además la relación con Lestat va a ser una relación desde el inicio por una atracción sexual muy fuerte entre ellos dos y empieza a convertirse en esta historia difícil de amor homosexual que no aparece en la novela y no aparece tampoco en la película, y que uno dice, pues mira, a mí la historia de amor homosexual pues me parece increíble. Estaba muy velada, muy poco sugerida en las versiones anteriores, eh, pero aquí el hacerlo todo tan explícito llega a resultar innecesario, ¿no? Digo, Lestat va a seguir siendo un narcisista, manipulador, así, horrendo el personaje. Va a ser rubio, va a ser francés y va a ser interpretado por Sam Reed, eh, que es muy guapo. Finn. ¿Pudo haber actuado mucho más Sam Reed? Sí. Aquí el personaje, o sea, está muy mal dirigido Sam Reed, o sea, es un desastre completo en la obra. Tiene algunos momentillos, sí, tiene algunos momentillos por ahí, este, pero pues no hay mucho que hacer. En cuanto a Louis, que es interpretado por Jacob Anderson está muy bien. Hay algunas escenas que sí dice uno, dude, te pudieron haber dirigido mejor, o por qué le hiciste caso al director, hubieras hecho lo que tú sabes hacer porque eres un excelente actor. Y logra que a pesar del personaje eh, rudo que, que es el Louis de la serie de AMC, él de repente sí hace ciertos gestos como que se acuerda y como que se quiere quebrar, y le ves la parte del hombre cándido que tuvo que hacerse rudo para poder sobrevivir a su tiempo. Entonces, este juego físico y de gestos de Jacob Anderson va a estar muy bien. O sea, sí es un actorazo el chavo. Luego, el papel del entrevistador de Daniel Malloy va a ser interpretado por Eric Bogosian, que Eric Bogosian es un actor que ya pasa de los 50 años, por decirlo amablemente, y
y sí es una muy, muy mala opción, siento yo. No porque sea un mal actor, es muy buen actor, sino porque el entrevistador, parte del asunto de la entrevista con el vampiro, es que el entrevistador es un muchacho jovencito que ve todo lo del vampiro y él quiere ser joven y fuerte y tener control y dominar y ser hermoso y magnético y todo como los vampiros y le pide y quiere convertirse en un vampiro. Y aquí tienes a un entrevistador, pues ya rancio, este, con una enfermedad terminal, con una carrera desastrosa, o sea, un cuate que ya lo único que le queda es esconderse para que nadie lo juzgue y morirse en paz, ¿no? Y aquí va a entrar este personaje eh, que pues no tiene sentido. Aparte la entrevista, en vez de que suceda ahí en unos aposentos de San Francisco, va a suceder en Dubái, ¿no? En un apartamento de hiper mega lujo que dice uno, ok, ok, ok. Su dinero, su presupuesto, su producción, su rollo, no entendemos por qué, pero en fin. ¿Quién más? En el papel de Armand va a estar Asad Saman, que el chavo es buen actor, pero Armand tiene que ser un personaje que en cuanto entra, aunque no hable, aunque esté al fondo, mero fondo de la escena, entra e inmediatamente lo ves. Y Saman no la acaba de armar, es un muchacho muy bien parecido, es un buen actor, pero no proyecta todo lo que el personaje demanda. Entonces, pues está muy, muy raro. Y la chavita que hace de Claudia, que ahora Claudia va a tener 14 años, que va a ser de Delaney Hales, pues está tan raro el personaje de Claudia, ha cambiado de tantas maneras o sea, Claudia parece más Nancy Drew que Claudia, ¿no? Entonces, pues es medio extraño. Em, pero en fin, el que sí está re bien en el papel de Santiago va a ser Ben Daniels. Este actor, ¿cómo ha sido desperdiciado eh, tantas veces en tantas cosas que pudiera hacer? Qué buen actor es, qué bien está. O sea, sí sale y te inquietas, ¿no? Ben Daniels, él sí. Two thumbs up. Muy, muy buen cast. Pero, aunque el primer capítulo, los primeros dos capítulos de la serie, si uno se olvida de todo lo que sabe de la entrevista con el vampiro anteriormente, y uno llega a ver la serie sin saber nada, los primeros dos capítulos tienen buen ritmo, son interesantes, están bastante bien escritos y aguantan la flotación. Pero según va avanzando la obra, se vuelve tan descabellada, o sea, cuando de repente se van a Europa a buscar otros vampiros y se les cruza la Primera Guerra Mundial y están los soldados, no sé de, ¿eh? ¿Cómo por qué? ¿No? O sea, hay muchas cosas ahí que dice uno, pero esto es innecesario, esto es aburrido, no veo cómo esto aporta la trama, no sé en qué momento, o sea, como que rellenando tiempo con cosas que no vale la pena. eh, Toda la parte interesante de la filosofía de los vampiros y cómo veían el mundo que ofrecía Anne Rice en la novela no la vemos. Eh, se empieza a desgastar, ¿no? Es echarle agua a la sopa capítulo tras capítulo hasta que hacia el final pues ya nadie se acuerda en qué funciona que termina la historia porque pues no jala, ¿no? Algunas personas que no conocen todo lo anterior y que tienen toda la agenda woke, pues les parece muy maravilloso que esté representado todo lo que está representado.
La obra es una víctima de su tiempo, lo es, se dice y no pasa nada. Em, pero el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? Y creo que con esta frase digo mucho. Es una pena, un desperdicio de muchas cosas increíbles que pudo haber sido esta serie. De hecho, le empezó a ir tan mal que la misma cadena AMC llegó a decir, y vamos a sacar la entrevista con el vampiro versión sin cortes, ¿no? La versión uncut. Y todo el mundo así de, dude, o sea, si ya vimos toda la carnita en el asador, ¿qué puede pasar en la versión uncut? Y la versión uncut pues no era nada nuevo ni nada que realmente aportara algo ni a la trama, ni al morbo, ni a nada. Entonces, perdió credibilidad la cadena ante mucha gente. Empezaron en Twitter a tirarles mala onda. Fue un desastre, ¿no? Fue un desastre. Y miren que el diseño de producción, de vestuario, el maquillaje, partes de la escritura del guión está muy, muy bien. Pero, híjole, los bandazos no sabemos si son por Jonathan Ceniceros o el creador del concepto Rolling Jones, pero se va volviendo la serie un desastre muy caro, muy, muy caro. Vale la pena verla, hombre, si dices, quiero verla toda para decirle a esta mujer que está equivocada en todo y poner en los comentarios todo lo que ella no está aportando, terminen de verla y por favor coméntenme abajo con las opiniones de si estoy siendo yo muy exagerada y muy reaccionaria ante la nueva versión de la entrevista con el vampiro. Siento que soy un juez justo, pero mi opinión es mía y ustedes tienen la suya, entonces a ver qué onda, pero híjole, sí, qué desastre, qué desastre. Ahí podemos ver a los actores en otra escena, ¿no? Está Jacob Anderson a la izquierda y con la corbata rojita tenemos a Sam Reed, mientras se van adaptando a los tiempos. Y ahora sí, en un tono más optimista, hay por ahí novelas gráficas de la entrevista con el vampiro. Está esta adaptación de Cynthia J. Wood con arte de Joseph Phillips, que aguanta bien para los fans. Es súper apegada al libro, sí tiene que editar ciertas cosas, pero a lo largo de la docena de volúmenes eh, logra, logra dar un seguimiento bastante decoroso a toda la historia. Y también está por ahí en una edición muy, muy preciosista, con una estética bien, bien elegante, bien definida, la historia de Claudia, que dice entrevista con el vampiro, la historia de Claudia, que es solamente todo lo que sucede con este personaje, tratando de darle la voz a Claudia desde su concepción hasta, pues hasta donde la dejamos en la novela de la entrevista con el vampiro. Y aquí tanto la adaptación como el arte son de Ashley Marie Witter y es una obra hecha con mucho amor, con muchos riesgos por ciertas decisiones de color que va a tener la artista a lo largo de la novela gráfica. Entonces, en pocas palabras, si buscan ustedes profundidad, reflexión, lean la novela Entrevista con el vampiro. Si quieren un clásico de cine de terror gótico, interesante, eh, que te engancha desde el principio, es que también la música, eso de que empiezan con el Libérame, uff, esa música del inicio de la entrevista con el vampiro, el Libérame, híjole, ese canto en latín pues está maravilloso. Este, y las actuaciones, la edición y que pues, cualquier película de Jordan es garantía. Vean la película Entrevista con el vampiro.
Si tienen curiosidad de ver qué tan terrible está el crossover woke de la entrevista con el vampiro y pues tienen curiosidad de ver ahí una serie sabiendo que se les va a caer, porque se cae, pues pónganse a ver la serie de AMC y si quieren algo para acompañar la historia o son coleccionistas de vampiros, pues hombre, las novelas gráficas son una muy, muy buena opción. Y mandamos saludos al chat que está Godot, está Cobalt, está Dawa, está por ahí Alan, está Jess, está Marco, está Nosferatu, está, ¿quién más? Está Silvia, Rubén, Shipeki, Ale, Soco, Spiegel, Sandra, Carmen, Prin, hola Venom. Y creo que ya no se me está pasando nadie de la gente del chat. Entonces, pues hasta ahí con la entrevista con el vampiro. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa sobre los contrastes y reflexionando un poco tanto de la novela, la película y la serie como de las novelas gráficas. Nos vemos en la próxima emisión, pero aquí tengo que aclarar una cosa. Ahorita salgo y en 5 minutos estoy de vuelta porque me muero de ganas de hablar de Mostrilio, que va a ser un mini horror sapiens de esta extrañísima novela. Pero la semana que viene va a ser sobre un hombre increíblemente interesante, porque pues este año pues estamos ya volvemos, estoy todo el rato volviendo hacia el ocultismo este año. No sé qué está pasando por ahí. Bueno, sí sé qué está pasando, me lo están pidiendo. Me pidió Cobalt que hablara de Israel Regardí y por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, si les gustó el contenido, a quienes nos ven por YouTube, recuerden suscribirse y darle a la campanita. Asimismo, si nos quieren contactar, pues debajo de este video pueden poner sus mensajes. Les recomiendo que exploren el canal, que le peguen un ojito a los playlists, porque hay mucho más de lo que se imaginan. Hay autores, hay actores, hay directores, hay diseñadores gráficos, hay expresionismo alemán, hay folk horror, hay de literatura, de lo que se les ocurra. Péguenle un ojito a los playlists. Y si les llama la atención y quieren, hombre, pues suscríbanse, quieren tener las notificaciones, denle a la campanita. ¿Y qué más? Y ya, pues si se están sintiendo llenos de culpa, autodesprecio y les sale por ahí un misterioso ente nocturno carismático ofreciéndoles vida eterna, pues la recomendación es que mejor le den las gracias, se den la media vuelta y declinen ustedes esa oferta. Sin más por el momento, me despido de momento. Nos vemos en 5 minutos para hablar de Mostrilio y les deseo a los que ya no estén por acá dulces pesadillas. Nos vemos en 5. Esto fue Horror Sapiens.